observaciones que formuló en ese informe y la respuesta escrita que dio México en agosto del 22. Del 22. Y escribías una columna, Santiago Corcuera, donde destacabas, entre otras cosas, que parece ser que el gobierno mexicano le restó importancia a esta comparecencia. Se notó en el bajo perfil de los funcionarios que fueron a Ginebra. Bueno, mira, lo que pasa es que sí se notó una diferencia en las comparecencias de México ante este comité, las dos anteriores. En tiempos de Peña Nieto, en la primera comparecencia en 2015, México envió para encabezar a la delegación al subsecretario de Derechos Humanos de la Cancillería, en aquel entonces el embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Luego en 2018, también todavía en la administración de Peña Nieto, México mandó, encabezando a la delegación, al entonces subsecretario de Relaciones Exteriores de Derechos Humanos, el embajador Miguel Ruiz Cabaña. Y luego, ya en esta administración, por ejemplo, en agosto del 2019, compareció ante el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. En esa ocasión mandó una delegación muy potente, encabezada por la subsecretaria Marta Delgado. Llevó también a CONAPRED y llevó al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto de la Defensoría Pública, al Instituto de Pueblos Indígenas, etcétera. Llevó a varias personas relacionadas con el tema de la discriminación racial, pero la delegación fue encabezada por Marta Delgado, en aquel entonces subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería. Otro ejemplo, dentro de esta misma administración, fue cuando México compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en julio del 2018, y también allí, esto fue en julio del 2018, y también allí fue el subsecretario Ruiz Cabaña. Y en abril del 2019, por ejemplo, México compareció ante el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y esa delegación también la encabezó a nivel subsecretaría, en ese caso Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, además de la embajadora destacada en Ginebra en representación de México, y muchos otros directores generales de diferentes entidades y dependencias de la administración pública. Entonces sí llamó la atención que en el tema más agudo que tiene México, que es el de las desapariciones, no haya comparecido el secretario Joel Hernández, que es quien suplió a Marta Delgado después de que Marcelo Ebrard salió de la Secretaría. Con Alicia Bárcenas, Joel Hernández ocupaba esta subsecretaría y no compareció. Y tampoco compareció el subsecretario Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación. Mencionaba yo en la columna a la que te refieres que México pidió que esta comparecencia pudiera hacerse de manera híbrida, es decir, que pudieran haber personas presencialmente en el recinto de la sesión en Ginebra, pero que pudieran conectarse a través de videoconferencia funcionarias y funcionarios desde la capital. Y ni así se aprovechó. Bueno, pues ni así se aparecieron los subsecretarios, ni para decir hola, ¿no? Claro. Que lo cual hubiera sido lo que se esperaría ante una situación tan gravísima como la de las desapariciones en México. Santiago Corcuera, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por tus comentarios. Buenas tardes. Quería preguntarte, ya nos comentaste también los aspectos, quiénes faltaron, digamos, quiénes estuvieron, los tres temas principales que me parecen fundamentales: prevención, investigación y coordinación. Pero ¿cómo quedó México al final después de esta comparecencia? Considerando en este contexto, creo que hay dos asuntos graves que no sé si les cuestionaron los representantes mexicanos: el censo dudoso que está realizando el gobierno con el Registro Nacional y la crisis forense también, que está impactando en diversas entidades. Por ejemplo, acá en Jalisco tenemos un problema muy grave de identificación de restos. ¿Cómo sale México en Jalisco han pasado por episodios terribles que demuestran la extrema gravedad de la crisis
forense, recuerdo perfectamente aquellos camiones refrigerados que paseaban por las calles de Guadalajara. Hace justo 5 años. La gran cantidad de cuerpos que están apilados en los CEMEFOS, y en general en el país, pues el comité en el informe habla de que hay más de 50,000 cuerpos o restos no identificados, ya sea en recintos o en refrigeradores de los CEMEFOS o en fosas comunes oficiales, en donde ahí tienen a los cuerpos a la espera de que se realicen las pruebas genéticas para identificarlos. Entonces eso desde luego también, como mencionaste, Jesús, se mencionó y se le interrogó a México sobre la cuestión relacionada con el censo famoso ordenado por el presidente de la República. De hecho, la propia embajadora mexicana al inicio de la sesión hizo referencia a esta orden que dio el presidente de que todas las autoridades del país pudieran participar en la identificación de personas que pudieran estar registradas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero que en realidad ya hubieran regresado a sus hogares porque había indicios de que si se habían vacunado o por otras razones. Así es. Y entonces el presidente, explicaron los de la delegación, que ordenó a funcionarios de la Secretaría del Bienestar, los llamados servidores de la nación, que hicieran visitas a los domicilios de las personas registradas como desaparecidas para ver si en efecto seguían desaparecidas. Sobre eso, pues los expertos del comité cuestionaron a la delegación mexicana sobre la metodología que el gobierno está desplegando para este, entre comillas, censo, y las medidas que han visto que se están adoptando en ese censo, que no respetan pues la dignidad de las víctimas, que las revictimizan, no toman precauciones en cuanto al trato digno que deben de recibir estas personas, y que en realidad parecería que tiene otros fines. Pero entonces, claro, el comité no puede adelantar conclusiones, eso ya lo hará cuando emita el documento sobre las observaciones derivadas del diálogo, que va a ser esto dentro de los próximos días, en las semanas que vienen. Pero sí se notaba al formular estas preguntas, pues que a los integrantes del comité les preocupaba profundamente la forma en la que estaban llevando a cabo estas pesquisas por parte del gobierno, ¿no? ¿Se puede hablar de un balance en este momento o se tiene que esperar, digamos, como la respuesta a la revisión? No, yo creo que el comité no avanzó conclusiones. Se les notaba de repente, por así decirlo, algunas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de formular las preguntas, pues se notaba cuál era la preocupación que ya trae el comité desde antes, por así decirlo, en relación con el censo, en relación, por ejemplo, con la grandísima desproporción que hay entre el número de personas desaparecidas, que supera los 110,000, con el número de sentencias de personas que hayan sido condenadas por el delito, o carpetas de investigación o averiguaciones previas fuera conforme al anterior sistema, que están abiertas sobre este delito, que se cuentan por decenas, cuando los desapariciones se cuentan por decenas de miles. Entonces, esto, pues sí preguntaban, oigan, ¿y por qué tanta desproporción? ¿Cómo es posible que haya tan poquitos casos que se hayan judicializado? ¿Por qué hay tan poquitas investigaciones de delitos habiendo tantísimas desapariciones, ¿no? Así es. Entonces, a la hora de formular esa pregunta, pues evidentemente está mostrando el comité la preocupación de fondo. Finalmente, Santiago Corcuera, fuiste integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Qué opinas del censo? ¿Es correcto este planteamiento o se está elaborando de manera equivocada? Bueno, a mí no me gusta nada, ni me parece que cumpla con los requisitos que el protocolo homologado de búsqueda exige, por ejemplo, para la búsqueda en vida. No se están siguiendo los protocolos o digamos el instructivo contenido en el protocolo homologado para la búsqueda en vida, y no se están adoptando las metodologías que este tipo de ejercicios
requieren. A mí la verdad me parece que la manera como el presidente y los funcionarios que han tratado de explicar la motivación que está detrás de este censo es muy clara. Ellos mismos dicen, es que creemos que el registro está inflado. Uh-huh. Y hay que desinflarlo porque hay muchas personas que no deberían de estar ahí registradas. Claro. Fíjate qué triste, ¿no? Es una cuestión más bien como de cifras y no de personas. Así es. Porque por un lado tratan de desinflar el registro de personas desaparecidas, pero por otro lado todos los días se siguen presentando casos de nuevas personas que son desaparecidas. Hay algunos estudios que dicen que se presentan alrededor de una persona desaparecida por hora, lo que nos da alrededor de 24 o 25 personas desaparecidas en promedio al día. Entonces, ¿de qué sirve querer quitar a algunos de los que están registrados si de todas maneras todos los días se alimenta el registro con más casos? Realmente no se trata de cuestiones de cifras, se trata de cuestiones de personas que tienen su vida, su historia, su familia que los busca desesperadamente, y que más que estar tratando de reconfigurar el registro para efectos meramente cosméticos, de que no se vea tan abultado en temporada electoral, pues la verdad es que deberían de ponerse más las pilas en la política de prevención y erradicación que recomendó el comité, y que el comité dice, oye, pues parece que no está funcionando tu política de seguridad, porque realmente todos los días se siguen presentando desapariciones. Así es, Santiago Corcuera, pues muchas gracias por atender esta llamada y compartirnos este análisis, esta reflexión. Muy amable, Santiago Corcuera. Al contrario, gracias por considerarme. Al contrario, buenas tardes, Santiago Corcuera, abogado especializado en derechos humanos con una larguísima trayectoria en organismos de la ONU, justamente en estos comités, no solo el de desaparición forzada, sino también de contra la tortura y otros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.